Hoy, en nuestro compendio global de las mayores catástrofes de la ingeniería, la primera estación espacial de los Estados Unidos amenaza con caer a la Tierra. Teníamos 3 equipos en el centro de control, en turnos de 8 horas, y empezamos a vigilar la Skylab 24 horas al día. La modernización de las canalizaciones de agua desestabiliza un antiguo pueblo italiano. No me gustaría tener que arreglar ese desastre. Un rascacielos que prácticamente barría a los transeúntes de la calle. La altura, la posición y la forma cóncava del edificio eran perfectas para crear la tormenta perfecta en las calles. Y unos trenes nuevos que bordeaban el peligro. Estaban rozando el desastre. En las grandes construcciones, hasta el menor error puede causar un enorme desastre. Fallos de cálculo. Malentendidos. Estos son los errores fatales de la ingeniería que solo un experto puede intentar solucionar. Ingeniería letal. Los ingenieros intentan ampliar los límites constantemente con la intención de arrastrar el mundo hacia el futuro. Pero cuando levantan sus creaciones justo en esos límites, los errores de ingeniería pueden manifestarse a lo grande. Para conocer la primera catástrofe de ingeniería de hoy, nos ponemos en órbita, con una estación espacial que amenazaba con caer a la Tierra. Este desastre de la ingeniería es catastrófico. Una secuencia de errores de ingeniería afectaron a la estación, mientras todo el planeta observaba con temor. Es una gran estación espacial y no saben dónde va a caer. Necesito un casco. El 16 de julio de 1969, el Apolo 11 llevó a los primeros seres humanos a la Luna. El alunizaje del Apolo 11 y los 5 posteriores siguen estando entre los grandes hitos de la historia. Y sin embargo, solo fueron los primeros pequeños pasos de un inmenso reto de ingeniería. Nuestra cruzada por explorar nuevas fronteras en el espacio. Como nos explica el escritor David Heath, nuestras ambiciones no se limitaban a los cohetes lunares. Desde los primeros planes de la exploración espacial, se dio por sentado que en algún momento, si queríamos vivir en el espacio durante largos periodos de tiempo, si queríamos ir a lugares del espacio exterior, íbamos a necesitar una plataforma que nos lo permitiese. La solución experimental de la NASA fue una estación espacial llamada Skylab. El plan era lanzarla con un cohete lunar llamado Saturno V. El cohete caería al océano dejando la estación Skylab en órbita en torno a la Tierra. La Skylab fue construida para ser un laboratorio y un observatorio solar en el espacio que orbitaría en torno a la Tierra casi 5.500 veces al año. La estación espacial, con un laboratorio, una cocina, dormitorios y cuartos de baño, sería lanzada sin tripulación. Y sus tripulantes serían enviados 24 horas después. Tras 6 alunizajes exitosos, los ingenieros de la NASA confiaban totalmente en los cohetes Saturno V. Pero una pieza crucial no había sido puesta a prueba: el propio Skylab. 10, 9... El 14 de mayo de 1973 fue lanzada la nueva estación. 5, 4, 3... 61 segundos después del lanzamiento, a 1100 km por hora, la Skylab superó la barrera del sonido. Cuando las ondas de choque comenzaron a sacudir el cohete, saltaron las alarmas en el centro de control de la misión. Los instrumentos de la Skylab registraron una breve fuerza lateral inesperada. Mientras los ingenieros se apresuraban a interpretar los datos, el cohete seguía avanzando, y 9 minutos después, la Skylab estaba en órbita. Los datos que llegaban al centro de control indicaban que un escudo protector tan fino como una hoja de papel, pero del tamaño de una valla publicitaria, se había desprendido de un costado de la Skylab. Esa noche los astronautas se fueron a casa a descansar sin saber si despegarían al día siguiente. Antes de llegar a sus casas, ya les estaban diciendo: mirad, tenemos un problema, la estación espacial está en órbita, pero está dañada. Y todos preguntaron: ¿hasta qué punto?
Si los datos eran correctos, había dos grandes problemas. El panel desprendido funcionaba como un escudo térmico y su desprendimiento impedía la apertura de un panel solar. El nivel de energía de la estación era peligrosamente bajo y además podía recalentarse. El despegue de la tripulación hacia la estación estaba previsto para el día siguiente, pero se consideró que los riesgos eran demasiado altos. El lanzamiento se pospuso. Los ingenieros necesitaron 10 días para abordar los problemas. Había personal de toda la agencia trabajando para descubrir qué había pasado y qué podían hacer para solucionarlo. Y 10 días era una cantidad de tiempo increíblemente pequeña. 3 años antes, la tripulación y los ingenieros de la NASA habían logrado traer al dañado Apolo 13 de forma segura a la Tierra. En esta ocasión, aunque no había astronautas a bordo, nadie quería perder la estación espacial. Mientras la tripulación se entrenaba para la inesperada misión de reparación, dos costureras cosieron un parasol. Al mismo tiempo, los ingenieros trabajaban 24 horas al día para dar con una operación de reparación de emergencia. 11 días después del primer desastre, los 3 tripulantes despegaron con la misión de salvar la Skylab. No sabían en qué estado encontrarían la estación espacial y antes de atracar realizaron una inspección visual que reveló que los ingenieros tenían razón. Durante el lanzamiento se desprendió uno de los escudos térmicos, arrancando uno de los 2 paneles solares de la nave. Y eso impedía que el otro se abriese, y la Skylab podía recibir demasiado calor. Según el informe oficial de la NASA, la causa era una combinación de errores de ingeniería que incluían fallos de comunicación y componentes defectuosos. El resultado, cuando la Skylab superó la barrera del sonido, las ondas de choque hicieron que entrase aire tras el escudo, que fue arrancado del cohete, dañando el panel solar al desprenderse. Una vez completada la inspección visual, los astronautas se prepararon para atracar en la Skylab e intentar reparar los daños. Aunque se suponía que los astronautas no tendrían que salir de la nave, tuvieron que trepar por el exterior de la Skylab para repararla. Para que la Skylab fuese segura, los astronautas debían instalar el parasol para enfriarla y desplegar el panel solar dañado para aumentar su energía. Y tuvieron suerte. Cuando salieron, tuvieron la gran suerte de descubrir un gel que no había en la réplica de adiestramiento. Y afortunadamente pudieron pasar por él un enganche y sujetarse para usar una tenaza y cortar la pieza de metal que retenía el panel solar. Consiguieron desplegarlo y tener por primera vez algo parecido a la cantidad de energía eléctrica que se suponía que debían tener. 2 semanas después del lanzamiento, los problemas de energía y temperatura quedaron resueltos. La Skylab había sobrevivido a su primera catástrofe de ingeniería. El multimillonario proyecto podía continuar. El laboratorio ya podía funcionar, y en su primer año en órbita vivieron a bordo 3 tripulaciones distintas. Pudieron comenzar las investigaciones biomédicas, las observaciones de la Tierra, las observaciones del Sol. La ciencia que cambió la forma en que entendemos nuestro planeta. 3 tripulaciones y miles de experimentos más tarde, la misión Skylab fue considerada un éxito. Dejaron la estación a merced de la gravedad y calcularon que caería a Tierra 10 años después. Pero el fallo de ingeniería que haría que la Skylab fuese noticia en todo el mundo aún estaba por llegar. Iba a caer mucho antes de lo previsto. Según habían calculado, la estación de 77 toneladas caería sin causar daños al Océano Índico en marzo de 1983. La gravedad atrae a todos los satélites hacia la Tierra, pero a mediados de los años 70, los ingenieros de la NASA descubrieron que la órbita de la gigantesca mole metálica se estaba reduciendo más rápido de lo esperado. En el caso de la Skylab, al parecer habían subestimado la fuerza del Sol. Cuando el último astronauta salió de ella, se suponía que la estación orbitaría en torno a la Tierra otros 10 años. La Skylab seguía en órbita, pero prácticamente había sido abandonada. Volaba sobre nosotros y la gente recordaba que estaba ahí, pero no realizaba ninguna función. No estaba activa. Lo que sí seguía activo durante ese tiempo era el Sol, y de una forma que nadie había previsto.
Pensamos en el espacio como en un vacío, pero la órbita de la Skylab estaba bajo la influencia de la atmósfera terrestre. A mediados de los años 70 el Sol estaba atípicamente caliente, y eso hizo que la atmósfera se calentase y expandiese, afectando más a la estación espacial, frenándola y comenzando a empujarla fuera de su órbita. La NASA había subestimado el efecto de la actividad solar, que redujo su vida útil a la mitad. Debido a ello, la Skylab iba a caer a tierra 4 años antes de lo esperado. La Skylab era una gran masa de metal, y la gente más o menos entendía que había hecho falta un cohete enorme para enviarla al espacio. Allí arriba había algo muy grande que ahora iba a empezar a bajar. Para ganar tiempo, la NASA buscó maneras de mantener la Skylab en órbita. Un plan audaz dependía de una revolucionaria nave todavía en fase de desarrollo, la lanzadera espacial. La lanzadera llevaría una cápsula Apolo hasta la Skylab y usaría los propulsores de la cápsula para empujar la Skylab a una órbita más alta y de mayor duración. Tenemos una estación espacial allá arriba. La atmósfera se está expandiendo más rápido de lo esperado. La Skylab encuentra más resistencia de lo esperado y al mismo tiempo, aquí en la Tierra, el desarrollo de la lanzadera está requiriendo más tiempo de lo que habían calculado. La reentrada estaba cada vez más cerca, pero el lanzamiento de la lanzadera iba con retraso. Al final quedó claro que no iba a llegar a tiempo. La Skylab iba a caer antes de que la lanzadera pudiese volar. La Skylab iba a caer a la Tierra años antes de lo previsto. Y nadie sabía dónde podía caer. La idea de que cayese en un sitio como Idaho o Mississippi hizo que la gente tuviese miedo, por poco probable que fuese. Había gente vendiendo y comprando cascos Skylab para protegerse. Había una sensación de pánico generalizada. ¿Podría caerme esa cosa encima? Los ingenieros de la NASA no podían quedarse de brazos cruzados. Bonnie Dunbar fue astronauta a bordo de la lanzadera, pero en aquel momento era la oficial de guiado del centro de control de la misión Skylab. Cuando la NASA se dio cuenta de que la lanzadera no iba a estar lista a tiempo y que la Skylab estaba desorbitando más rápido de lo esperado, dijeron: es responsabilidad nuestra encontrar una forma de desorbitarla en un punto concreto. Su objetivo era asegurar que la reentrada se produjese sobre el mar o una zona deshabitada para evitar un desastre. En el hemisferio sur hay menos zonas pobladas y más agua, así que Bonnie y el resto del equipo planearon un amerizaje en el Océano Índico. Pero además de sus problemas, la estación espacial no estaba diseñada para grandes correcciones de trayectoria. Todo lo que podía hacer era ajustar su ángulo con relación a la atmósfera. Puedes modificar la orientación de la Skylab, pero de forma muy limitada. Y solo puedes trabajar con eso. En aquel momento controlaban la estación espacial, controlaban su reentrada simplemente girándola y aumentando su resistencia aerodinámica. Se parece a sacar una mano por la ventanilla del coche y dejar que el viento la golpee. Si tienes la mano abierta, la empujará hacia atrás y eso crea mucha resistencia. Te frenaría si fuese lo bastante grande, pero si la pones de lado es como un ala, casi no ofrece resistencia. Cambiar el ángulo de la Skylab afectaría a su velocidad y lo rápido que perdería altitud. En teoría, eso daba a la NASA cierto control sobre dónde y cuándo caería la estación. ¿Pero serían capaces de hacerlo de forma segura? La primera estación espacial de los Estados Unidos estaba cayendo a tierra 5 años antes de lo previsto. Pero los ingenieros de la NASA trabajaban sin descanso para controlar dónde caería. Teníamos 3 equipos en el centro de control en turnos de 8 horas y empezamos a vigilar la Skylab 24 horas al día durante 9 meses. Por fin, el 11 de julio de 1979, la Skylab inició su descenso final a través de la atmósfera terrestre. A 16 kilómetros de altura y con una velocidad superior a la de una bala, la estación espacial comenzó a desintegrarse.
Varias piezas de gran tamaño sobrevivieron a la reentrada y se hicieron pedazos sobre la región oeste de Australia. Pero afortunadamente nadie resultó herido, aunque las autoridades australianas impusieron a la NASA una multa de $400 por tirar basura. Los ingenieros aprendimos tanto de su reentrada como de su estancia en órbita. La misión Skylab estuvo plagada de problemas de ingeniería, pero la NASA aprendió lecciones cruciales que han llevado a la exploración espacial hacia nuevas fronteras. La verdad es que todo lo que hacemos hoy con los vuelos espaciales se debe a lo que hicimos con la Skylab. A pesar de sus problemas, la misión Skylab fue tremendamente exitosa. No solo nos enseñó mucho sobre lo que hay ahí fuera, también nos enseñó un montón de cosas sobre ingeniería. Las calamidades de la construcción pueden amenazar hasta las estructuras más robustas. Si todos los cálculos son correctos, estas conexiones se romperían. Pero como cualquier ingeniero sabe, si construyes sobre cimientos débiles te estás buscando problemas. Como en esta historia en Italia, una catástrofe que creó un pueblo fantasma. Todos hemos visto ruinas antiguas, pero Krakow es un pueblo antiguo abandonado en la era moderna. Haber abandonado este pueblo que tanto nos dio me hace sentir triste. Un proyecto de ingeniería para modernizar las canalizaciones de este histórico pueblo italiano contribuyó a su ruina. Krakow sobrevivió a terremotos, erupciones volcánicas e incluso guerras. Y al final acabaron con él unas tuberías. Krakow, en el sur de Italia, con sus imponentes defensas en lo alto de una colina, mantuvo a los agresores a raya durante más de 1400 años. Y pese a las apariencias, estuvo llena de vida hasta los años 80. Uno de los últimos residentes de Krakow, Sfera Domenico, recuerda lo bien que se vivía en el pueblo. Aquí se vivía bien. Estaba lleno de vida. Era un pueblo pequeño, pero teníamos todo lo que necesitábamos. Si el pueblo natal de Sfera sobrevivió durante tanto tiempo, no fue solo por sus defensas, sino también por el entorno que lo rodea, como explica el arquitecto Francesco Manfredi. Estos pueblos no se construían por casualidad sobre colinas y montañas. En aquellos tiempos, la defensa de la población era uno de los factores más importantes, si no el más importante, a la hora de construir. Pero las características geológicas también importaban. Krakow fue durante siglos un lugar seguro, erigido sobre roca sólida en la cima de la montaña. Dos ríos en su base creaban fértiles tierras de cultivo. Según el arqueólogo Nicola Massini, el pueblo vivió literalmente una época dorada. Esta zona era conocida como Monte d'Oro, Monte del Oro. El período de mayor prosperidad fue el siglo XVI, cuando en el pueblo vivían unas 2.500 personas. En aquel periodo, el pueblo se expandió desde la torre hacia el valle. Pero la expansión del pueblo creó un problema urbanístico. Los fundadores de Krakow lo construyeron directamente sobre la roca expuesta en la cima de la montaña. Pero el crecimiento de la población ocupó todo el espacio sobre la superficie rocosa, y los únicos sitios en los que podían construirse nuevos edificios eran las laderas. El crecimiento y la prosperidad de Krakow se convirtieron en parte del problema. Porque aunque la montaña sobre la que se erige Krakow parece sólida, toda esta región es geológicamente inestable. Basilicata es la región de los corrimientos de tierra. Era algo que ocurría por todo el sur, la región mediterránea. Pero en Basilicata también existía el factor de la fragilidad geológica. La causa de esa fragilidad geológica era una combinación de suelo blando y laderas escarpadas. Las laderas de la montaña están formadas por una capa de arcilla de 15 metros de profundidad sobre un sólido lecho de roca.
La arcilla se compone de pequeñas partículas muy compactadas. Cuando se moja, se reblandece. Y el agua hace que se vuelva más pesada. El peligro de construir sobre arcilla es que si se moja demasiado puede resbalar por el lecho de roca, llevándose consigo todo lo que tenga encima. Las inclinadas pendientes y la arcilla explican el largo historial de corrimientos de tierra de Craco. Durante cientos de años, los corrimientos eran pequeños y localizados y formaban parte de la vida en Craco. Pero parece que la modernización del pueblo emprendida por los ingenieros a mediados del siglo XX desencadenó eventos que contribuyeron a destruirlo. Hasta entonces, los vecinos sacaban el agua de pozos excavados bajo el pueblo, pero a mediados del siglo XX, los ingenieros instalaron tuberías y canalizaciones de aguas residuales. Y sus efectos en la zona fueron inmensos, como nos explica el geólogo Giuseppe Locoratolo. Los pozos fueron abandonados. Ya no se sacaba agua del nivel freático porque el agua llegaba a través de las tuberías. Cuando dejaron de sacar agua de los pozos, el nivel freático se saturó. Y la arcilla, que era más propensa a desplazarse, rompió tuberías y causó problemas en el pueblo. El movimiento de los corrimientos de tierra hizo que las tuberías se rompiesen y el agua se dispersase. Y eso empeoró la situación y aceleró las dinámicas de los corrimientos de tierras. Craco sobrevivió cientos de años a terremotos, erupciones volcánicas, la peste bubónica e incluso guerras. Y al final acabaron con él unas tuberías. Las intensas lluvias de 1959 aportaron aún más agua a la arcilla ya saturada. Y eso provocó a lo largo del año siguiente una serie de lentos pero desastrosos corrimientos de tierras. Como el historiador local Savio Grippo relata, los daños fueron catastróficos. Detrás de mí podéis ver el casco antiguo de Craco. Ahora no se ve nada más, pero el punto en el que estamos estaba rodeado de casas. De hecho, este era el centro de Craco. Construyeron en zonas que no eran precisamente tan estables como la roca. Y desencadenaron un proceso de corrimientos de tierras que, poco a poco, fue destruyendo la parte nueva del pueblo. Las zonas nuevas fueron construidas sobre arcilla en vez de roca sólida como el centro del pueblo. De ahí su inestabilidad. Solo la zona que estaba sobre roca permaneció exactamente en la misma posición. Para intentar estabilizar el suelo y detener los corrimientos de tierra, los ingenieros levantaron gigantescos muros de contención que se hundían 30 metros en la arcilla de las laderas. Pero como nos explica el geomorfólogo Domenico Capolongo, solo empeoraron aún más la situación. Aquí podemos ver el último muro de contención construido en la década de 1970. Alcanzaron unos 30 metros de profundidad, pero el lecho de roca está a 50 metros. Los pilares de hormigón se quedaron a 20 metros del lecho de roca sólido. En vez de proteger la ladera, el muro añadió peso a la ya inestable arcilla, empeorando el problema. Añadieron mucho más peso a la ladera de la colina, y eso aceleró los corrimientos de tierra. Después de eso ya no podían resolver la situación y poco a poco el centro de Craco se deslizó hacia abajo, dañando y destruyendo todas las casas que había aquí. Los daños aparecían de un día para otro. No sucedió todo a la vez. Las grietas en los muros de las casas se iban abriendo, eran tan anchas que se podía ver la luz del sol a través de ellas. Los sucesivos corrimientos de tierra y por último un terremoto en 1980 hicieron el pueblo inhabitable y sus vecinos se fueron para no volver. Nos tuvimos que marchar, abandonarlo todo e irnos. Incluso tuvimos que dejar aquí los muebles. No sabíamos a dónde llevarlos. Craco era un pueblo próspero con una universidad, un castillo, una iglesia. Hoy es un pueblo fantasma. Todavía me da pena venir. Es muy triste. Es muy triste ver toda esta destrucción. Aquí dejamos muchos recuerdos. Para
Para evitar que este pueblo antaño próspero desaparezca de la cima de la colina y de la historia, el Fondo Mundial para la Protección de Monumentos ha incluido a Craco en su lista de lugares para la conservación. Aquí en Craco no sabemos qué podría haberse hecho, pero sí sabemos lo que no debió de hacerse. Hoy solo visitan Craco ovejas, burros y de vez en cuando alguna estrella de Hollywood. En este sitio en concreto se han rodado varias películas como La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, Quantum of Solace, de James Bond, e incluso una película de terror. Todos hemos visto ruinas antiguas, pero Craco es un pueblo antiguo, abandonado en la era moderna. Un fallo de construcción puede ocurrir en cualquier sitio, ciudades o lugares remotos, puentes o presas. Pero nada capta más la atención general que un error de ingeniería en un rascacielos. Como en estas historias. Primero, una pieza icónica del skyline de Manhattan. El edificio Lexington 601 fue construido en 1977 y su diseño revolucionario resulta tan impresionante hoy como entonces. Este gigante de 59 plantas fue construido sobre unos pilares muy peculiares, ya que no están bajo sus esquinas. Los ingenieros estaban convencidos de que la estructura era sólida, pero un error de cálculo descubierto por una estudiante reveló que los vientos intensos podrían derribar el edificio. El edificio entero se habría caído de lado. Podrían morir hasta 200.000 personas. El problema residía en su estructura interna de acero. El contratista cambió las conexiones soldadas por conexiones atornilladas. Una soldadura soporta fuerzas mucho mayores que un perno. Hubo que soldar sus 200 conexiones atornilladas para aumentar la resistencia del edificio. Afortunadamente fue reparado a tiempo y no ocurrió ninguna tragedia. De un defecto de diseño oculto a un hundimiento causado por una pesadilla subterránea. San Francisco, California. La Torre Millennium, terminada en 2008, es un edificio de 58 plantas de viviendas de lujo. Pero poco después de mudarse a sus pisos de varios millones de dólares, sus residentes se dieron cuenta de que algo iba mal. Uno de los edificios residenciales más altos de San Francisco se estaba hundiendo. Los ingenieros habían construido unos cimientos formados por una gigantesca losa de hormigón soportada por pilares de fricción que alcanzaban gran profundidad. Sin embargo, al parecer, durante su construcción, algunos componentes de acero fueron sustituidos por otros de hormigón, haciendo la torre mucho más pesada. Aunque los promotores no están de acuerdo, hay quien cree que los cimientos eran demasiado débiles. En cualquier caso, el edificio no solo se está hundiendo, también se está inclinando. Hizo rodar una canica hacia mí desde unos 3 metros. La canica avanzó, se detuvo, dio la vuelta y volvió hacia atrás. Una posible solución podría ser la instalación de más pilares, esta vez hasta el lecho de roca, pero su costo superaría los 100 millones de dólares. Por ahora, los residentes de este icono de la costa oeste tendrán que mantener el equilibrio. Viajamos ahora a Londres, Inglaterra, hasta una torre que sufrió un problema muy sorprendente. El Level Hall, apodado el rallador de queso por su curiosa forma, es un edificio de 52 plantas. Desde su inauguración en 2014, el peculiar diseño de este rascacielos hace que destaque entre sus vecinos. En vez de optar por un núcleo central de hormigón para soportar la estructura, los ingenieros la rodearon con un mega armazón externo unido por 3.000 pernos gigantescos. Solo unos meses después de su inauguración ocurrió un desastre. 2 de los megapernos cayeron del edificio. Imaginad un perno del tamaño de mi brazo cayendo de la planta 19 de un rascacielos. Poco después cayó un tercer perno. Afortunadamente nadie salió herido. Los pernos habían sufrido un proceso químico que los hacía resquebrajarse. Los ingenieros sabían que la única solución segura era sustituir todos y cada uno de los pernos. La reparación costó millones, pero al menos ahora es seguro caminar bajo el edificio.
Y seguimos en Londres para visitar un último rascacielos que, aunque no se está hundiendo ni ha perdido una pieza o dos, afectaba a los transeúntes de una forma imprevista. Aunque hoy cueste creerlo, hasta no hace mucho los edificios del distrito financiero de Londres eran relativamente bajos, pero hoy compiten en altura. A los londinenses les encanta poner apodos a sus edificios como el Pepinillo, el Rallador de Queso y el Walkie-Talkie. Cuando fue construido, sus 38 plantas de altura hacían del número 20 de la calle Fenchurch uno de los edificios más altos de Londres. El Walkie-Talkie es un rascacielos de megalujo. Su venta lo convirtió en el edificio más caro de toda la historia de Reino Unido. Pero desde su apertura en 2014, esta maravilla del diseño ha estado plagada de problemas. Thomas Lane es uno de los redactores de la revista Building y ha escrito sobre el walkie-talkie. Ha causado bastantes problemas en su entorno. Es famoso por fundir coches. El propietario de un Jaguar de lujo descubrió atónito que después de dejarlo aparcado, el edificio le había causado daños por valor de 1000 libras. La forma del edificio, al tener la fachada frontal curva, concentra la luz como si fuese una lente. Durante 2 horas cada día, su peculiar forma concentraba los rayos del sol en un punto, generando temperaturas superiores a los 90 grados centígrados al nivel de la calle. Arreglar el problema costó millones de libras, y algunos pasaron a llamarlo la barbacoa. Los ingenieros resolvieron este problema en mayo de 2014 añadiendo listones al edificio. Pero ese no sería el fin de los problemas del walkie-talkie. La torre no estaba sembrando el caos solo con la luz, sino también con el aire. Volker Badgerit es un experto en aerodinámica del London Imperial College. Si construyes un edificio alto en Londres, normalmente tendrá unas dimensiones mayores que los que lo rodean. Y eso hace que la posibilidad de que el edificio afecte al viento al nivel del suelo sea mucho mayor que en los demás casos. En los días ventosos, a los transeúntes que pasaban cerca del edificio les costaba mantenerse en pie. Y una vez más, el problema se debía a la forma curva del edificio. Justin Parkinson trabajaba cerca de él. También criticaron el viento que creaba, lo llamaban corriente descendente. Tiraba señales de tráfico, levantaba las faldas a las mujeres. La gente se preguntaba por qué en esta zona de Londres el viento soplaba mucho más que en otras. El efecto de corriente descendente ocurre cuando los vientos del suroeste chocan con la fachada frontal del edificio y son impulsados hacia el suelo. Y esta antigua ciudad aportaba otro factor que empeoraba la corriente descendente. Su intrincada red de calles estrechas concentraba el viento. Esta zona de Londres no fue diseñada para albergar rascacielos. Su trazado se remonta al siglo XVII y se componía de muchas callejuelas muy estrechas. La altura, la posición y la forma cóncava del edificio crearon la tormenta perfecta de condiciones para crear otra tormenta perfecta en las calles. La combinación de vientos intensos y calles estrechas causa un fenómeno conocido como efecto Venturi. Aquí ocurre cuando el aire ha de pasar por calles estrechas, provocando una caída de presión, pero un aumento de velocidad. Las antiguas calles que rodean el walkie-talkie se habían convertido en túneles de viento. Un edificio alto puede causar una corriente descendente que tenga cierta fuerza, pero si a eso se añade un efecto Venturi, los vientos pueden ser bastante intensos. Se aplicaron varias soluciones ingeniosas para hacer frente a los problemas de viento de la torre. En cuanto se descubrió el efecto de la corriente descendente en las calles, la gerencia tomó medidas. Instalaron una marquesina en la base del edificio para que el viento no llegase a la calle. No evita que se forme la corriente descendente, pero sí que baje hasta la calle. Aunque se produce, se dispersa a cierta altura, y los transeúntes ya no lo notan al nivel de la calle. Lo que ha de hacerse después es aplicar medidas localizadas para reducir el viento en las zonas que interese. Árboles setos, ese tipo de cosas. Cuando pasas cerca de edificios altos a veces puedes verlas en acción.
Puede parecer simple, pero algo tan sencillo como plantar árboles y setos puede reducir el impacto del viento. Además de la marquesina y la vegetación empleadas para dispersar el viento, los ingenieros añadieron una malla de acero a una fachada lateral del edificio. Supongo que los árboles y la marquesina fueron baratos, pero tantas rejillas por todo el lateral del edificio de más de 30 plantas debieron de costar una fortuna. Imaginad a quien tuvo que subir ahí y hacer ese trabajo, y al diseñador que tuvo que pensar cómo instalarlas. El mundo seguirá viendo Londres como una ciudad puntera en cuanto a arquitectura y diseño, pero cuando los ingenieros intentan ampliar los límites, siempre surgen problemas que hay que resolver. Seguro que en el futuro los constructores se esforzarán más antes de construir un edificio para evitar el efecto del tiempo y también el gasto de millones de libras para solucionarlo. Viajamos ahora hasta Francia para conocer una confusión entre ingenieros de proporciones épicas. Estaban rozando el desastre. Esta desconcertante metedura de pata de la ingeniería conllevó unos costes gigantescos. Era un proyecto de 15.000 millones de euros. Es prácticamente imposible comprender este error. Desde que el primer ferrocarril de Francia comenzó a funcionar hace 2 siglos, la red ha crecido rápidamente hasta ser la segunda más extensa de Europa, con casi 30.000 kilómetros de vías. Es operada por la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Francesa de Ferrocarriles o UIC. La Unión Internacional de Ferrocarriles se fundó en 1922 y contribuyó a estandarizar las vías y los trenes en todo el mundo. Hoy la forman 194 países de los 5 continentes. Millones de pasajeros utilizan a diario las estaciones de Francia, pero debido a su popularidad, el ferrocarril ha de afrontar un problema: la necesidad de transportar más pasajeros. Construir más líneas no era una opción por la limitación de terreno y los costos de construcción, y la frecuencia de trenes ya era demasiado elevada para incluir más en las líneas existentes. Una solución era fabricar trenes más grandes y anchos. En 2009, la SNCF encargó la fabricación de 2.000 nuevos trenes por 15.000 millones de euros. Los nuevos modelos serían más anchos y, además de transportar más pasajeros, permitirían acceder al tren sin salvar un espacio desde el andén. El periodista Marc Fresos conoce bien esta historia. Los trenes fueron diseñados en el año 2009. Las regiones querían trenes con mayor capacidad, que pudiesen transportar la mayor cantidad de pasajeros entre zonas urbanas, entre las ciudades y las afueras, y entre ciudades y zonas rurales. Querían un tren muy ancho, en el que se pudiesen sentar 5 personas en cada fila. Pero cuando los nuevos trenes empezaron a funcionar, dejaron patente un gigantesco malentendido entre los ingenieros. Los vagones no cabían en ciertas estaciones francesas. El escritor experto en transporte David Haydock conoce muy bien los ferrocarriles. Hay 2 factores muy importantes a la hora de construir trenes del tamaño correcto. El primero es el ancho de la vía, la distancia entre los raíles. El segundo factor importante es el gálibo. El gálibo define la altura y anchura máximas de los vehículos ferroviarios y sus cargas. Asegura que su paso sea seguro bajo puentes y a través de túneles. El gálibo puede variar en cualquier red ferroviaria, aunque el ancho de vía no varíe. En este caso, el gálibo de los nuevos trenes era excesivo para más de 1.000 estaciones francesas. Los trenes no cabían. Era como una pesadilla de bricolaje a escala nacional. Este despiste se remonta a una confusión en las cifras en torno a la estandarización. Los problemas comenzaron cuando los trenes empezaron a circular por la red y se descubrió que se acercarían demasiado a los andenes.
La situación exasperó al activista local Eric Sauri. Los ingenieros de la SNCF comprendieron por fin que había un problema durante la primera prueba real. Es increíble. Y cuando vieron la realidad en la primera prueba, Dios mío. Los vagones de los nuevos trenes eran 20 centímetros más anchos, demasiado para la mayoría de los andenes. Los salientes de los andenes ni siquiera permitían que entrasen en las estaciones. Cuando la SNCF encargó los nuevos trenes, consultó con la organización responsable del mantenimiento de los ferrocarriles franceses, la Red Ferroviaria de Francia, RFF. Son dos organizaciones enormes para las que trabajan cientos de miles de personas. Y a veces entre instituciones tan grandes, la información puede perderse o confundirse. Según la RFF, todas las estaciones estaban construidas de acuerdo al estándar internacional. Pero resultó que solo lo estaban los andenes construidos en los últimos 30 años. Hay algo que deberíamos saber. Las estaciones evolucionan a lo largo de los años. Los andenes se reforman, se reconstruyen, se amplían. Es algo que sucede a lo largo del tiempo. Y hoy nadie sabe realmente cuáles son las dimensiones de los andenes, si siguen siendo del mismo tamaño que hace 50 o 60 años. Los nuevos trenes que se adecuaban a los estándares internacionales llegaban a estaciones antiguas con características únicas y propias de su época. Tras ver lo que había sucedido, la SNCF debía averiguar cómo solucionar el problema. En una situación así hay dos posibilidades. Una sería mover la vía. El problema de mover la vía es que implica el uso de un tren muy largo y extremadamente caro para retirar el balasto, las piedras que hay bajo los raíles, levantar la vía y moverla ligeramente, solo unos centímetros a un lado u otro, volver a fijarla y volver a poner el balasto. Y eso costaría una pequeña fortuna. Así que es mejor modificar el andén, recortar un poco su borde, unos cuantos centímetros, porque no resulta muy costoso. La solución de ingeniería fue modificar todas las estaciones para adaptarlas al ancho de los trenes. Es una locura pensar que tuvieron que usar radiales para rebajar cada andén en toda su longitud. Hubo que recortar una media de 2 centímetros de andén en unas 1000 estaciones de todo el país. Según la cifra oficial, hubo que modificar 1.300 de los 8.700 andenes que hay en Francia. Pero esa cifra seguirá creciendo a medida que las regiones vayan encargando trenes modernos. La solución costó a los contribuyentes franceses 80 millones de euros. Es cierto, cuando piensas en los que pagan por usar transporte público cada día, pagan sus bonos de transporte, pagan impuestos por ello. No contrastar esa información antes de iniciar un proyecto tan importante con tantas consecuencias no estuvo bien. Me pareció un error muy grave, no cabían. Hablamos de millones o miles de millones de euros. Fue una gran decepción para todo el mundo. Aunque los trenes siguen circulando por Francia, todos preferirían olvidar esta catástrofe de ingeniería. Un proyecto de 15.000 millones de euros que estuvo a punto de descarrilar. La construcción sufre calamidades de todas las formas y tamaños, estratosféricas o muy terrenales, colosales o ridículas. Y Mario Baño quería construir aquí imitando a Las Vegas o Disneyland. Mientras sigamos construyendo, siempre habrá errores de ingeniería que arreglar.